Bueno, arrancamos. Primero, antes que nada, gracias a Alex y Mel por la presentación. Y gracias a todos por estar acá compartiendo con nosotros un ratito de conocimientos. Vamos a empezar la charla comentando un poco que, bueno, que todos sabemos que cuando arrancamos un proyecto y estamos creando un producto, es decir, cuando estamos buscando brindar soluciones, nunca vamos a tener al principio totalmente definido qué es lo que necesitamos, los requerimientos van a ir cambiando y por ende el software, como sabemos, a lo largo del tiempo va cambiando. Es por esto que también los datos suelen fluctuar y las bases de datos que tenemos se pueden ir cambiando en cuanto al esquema, por ejemplo, podemos ir modificándolo. Quizás tenemos que hacer cambios habilitando o deshabilitando una funcionalidad mediante el cambio en el valor de algún atributo. O entre otras cosas, bueno, también se busca, por ejemplo, persistir los cambios en la base de datos y tener un traqueo de esos cambios a lo largo del tiempo. Y bueno, para esto que hacemos, una de las alternativas que utilizamos actualmente en los proyectos en los que estamos, digamos, dentro de los servicios, es Liquibase. Bueno, Liquibase, para poner en contexto, es una biblioteca independiente de la base de datos, es de código abierto, se implementa para rastrear los cambios y para aplicar cambios, como dijimos, en la base de datos en la que lo estemos implementando. Es decir, digamos, se utiliza para cubrir todas estas necesidades que mencioné hasta recién. Cabe aclarar que es una alternativa que utilizamos porque es rápido, es seguro, es confiable, es muy fácil de implementar, así que bueno, en esta charla queremos como mostrar esa simplicidad que tiene. Acá, tal como decimos, con Liquibase podemos explicitar los cambios a la base de datos en orden, podemos escribir las migraciones de los datos que tenemos en formatos independientes de la base de datos, es decir, que si decidimos cambiar de una base de datos a otra, solamente cambiamos el driver de conexión y con eso estamos. Y con Liquibase se crea una tabla en donde se explicitan los cambios mediante un script, mediante varios scripts. Entonces, con esta tabla se lee y los scripts que ya fueron ejecutados no se vuelven a ejecutar, pero si hay alguno que no se ejecutó, se ejecuta en ese momento. Bueno, entrando más a Liquibase, este programa, esta biblioteca, utiliza un archivo raíz llamado changelog, que es el que lista los cambios hechos a un proyecto desde su última versión. Y se aplican esos cambios en la base de datos en orden. El changelog raíz, que acá tenemos un ejemplo, puede estar dividido en varios changelogs para mayor organización, de acuerdo a distintas features o, no sé, alguna regla lógica o alguna versión de proyecto, digamos, todo lo que se considere como una división lógica se puede implementar para dividir este changelog, y cada uno de estos changelogs va a consistir en varios chainsets, o sea, los va a incluir. Entonces, dentro de cada changelog puede haber varios chainsets. Cada chainset va a representar a un único cambio, o por lo menos es lo que debería. Estos chainsets tienen ID autor y contienen, digamos, un cambio, debería ser para justamente que no haya sentencias que dejen a la base de datos en un estado inconsistente. Como creo que ya lo dije, pero el chainset está como identificado inequívocamente, es único, y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo más que tiene configuraciones de lo que es el script y tiene el autor, el ID, que puede ser por ejemplo, la fecha y un número, y bueno, acá tiene, por ejemplo, estamos definiendo la estructura que va a tener la base de datos en el mismo. Bien. Ahora continuamos, vamos a ir a un ejemplo que nos va a mostrar Chano para que podamos ver cómo se implementan todos estos cambios con Liquibase en la base de datos de forma práctica
y que les queden más claros los conceptos. Así que no les spoileo más y Chanito, si querés. Dale. Imagino que sí. Bueno, la idea es mostrar un ejemplo de lo ya explicado por Indy, cómo esto a nivel demostrativo, cómo se maneja. Hicimos un proyectito Java, tranqui. La idea es cómo se manejan estos archivitos. Y primero la estructura, siempre esto lo ponemos en la carpeta de resources. Tenemos el IML application, tenemos una configuración que es bastante importante, donde lo importante es mantener estas etiquetas, que es el Wikibase. En una está lo que es el changelog, que vemos el classpath, donde está alojado el chain of master, donde están después los diferentes chainsets. Después la URL donde va a estar pegando a la base de datos, en este caso es local, por eso estoy apuntando a la localhost. Le puse un nombre barratín, que ya van a ver por qué. Después tiene este atributo que es enable, que puede ser true o false, que lo que es habilitar cuando levanta la aplicación, si nosotros queremos hacer un cambio en la base. Y después está el password y username, que en este caso no le puse ninguno, pero es el propio de la conexión de la base. Y por último tenemos el contexto, que en este caso yo uso local, pero si en el momento, no sé, uno quiere subir, probar en un ambiente antes, o sea, ya sea QA o AT o integración, uno lo va cambiando según el contexto donde esté levantado. En la carpetita tenemos lo que es el changelog master, este es el del ejemplo que mostró Indy hace poco. Ahora mismo tengo solamente dos, otros que están documentados, que más adelante voy a mostrando cómo va iterando esto. Como había hecho el contexto lo marqué local, acá puedes tranquilamente cambiarlo a lo que es un ambiente previo, ya sea IND o QA, o lo que realmente se necesite. Así que creo que ya ahí tenemos más o menos la estructura de las bases. Vamos a hacer una prueba, vamos a agarrar primero el primer changelog, que es el que crea el esquema. En este ejemplo, lo que quiero hacer es probar con una base de datos no relacionable, como es Mongo. Entonces creé un esquema que, como dijo Indy, también hay un ID único, que en este caso está constituido por la fecha, el día y la hora, usa ese mecanismo. Después el autor, también puedes poner el autor. En este caso quise hacer un ejemplo de presentar la plantilla de los jugadores de la selección argentina. Entonces el autor va a ser Leonel Scaloni, que es el editor técnico. Con este creamos un esquema que en la collection lo voy a llamar ArchTeam de Argentina, y voy a poner un comentario que se crea el nuevo esquema. Tiene las opciones, el nombre, el apellido, el team, donde juega el jugador, y el número. Y las propiedades, obviamente, según sus tipos. Después tengo otro changelog, que es el 1 de 1, donde voy a poner todos los jugadores. Eso es un insert many. Otro ID totalmente diferente, el autor es el mismo, y un comentario que dice salir a la pantalla de jugadores. Ahí, como ven, están todos los jugadores de la selección argentina, que espero que nos vaya muy bien mañana. Y ahora vamos a tratar de levantar este proyecto, a ver cómo impacta en la base. Le ponemos play. Y ahí vemos, si vemos detenidamente los logs, vemos que se ejecutaron los dos checks. El shell es 1.0 y el 1.1. Y justamente los comentarios se agrega la plantilla de jugadores y más arriba se agrega el esquema. No lo encuentro, pero ahí debe estar. Vemos en la base a ver si fue todo bien. Vemos un nuevo esquema. Vemos que está el ArchTeam y vemos los jugadores. El nombre, el apellido, el team y el número, que son 26 jugadores.
Por otro lado, lo bueno que tiene Liquibase es que tenemos esto cuando se implementa, genera un database changelog que lo que hace es generar como una métrica y un versionado de cuándo se hicieron las acciones. Tenemos el ID que habíamos puesto antes, el autor, que puede ser cualquier persona, en este caso es Lionel Scaloni, y también tenemos el día de la fecha que fue implementado este cambio. En este caso son dos, porque eran dos chains. Ponele que en un momento yo quiero a estos registros poner un atributo más, entonces pongo el ChainSet 2.0, que el 2.0 básicamente lo que hace es actualizar esta base y ponerle solamente la edad a cada jugador. Vamos a ver cómo funciona nuevamente. Le doy de vuelta, levanto la aplicación. Y vemos que se ejecutó el 2.0 y no se ejecutó los otros porque gracias a este database changelog ve que ya hubo unos registros ya previamente cargados, entonces no tiene por qué cargar nuevamente ese. Hacemos un actualizar, vemos que el database changelog debería cambiar y haber otro nuevo registro que dice que se pone las edades de los jugadores. Vamos a ver si se actualizó estos registros y ahí vemos que cada uno tiene la edad. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo lo que quiero hacer es llamar a otro jugador y cambiarlo por otro. Entonces voy a poner el chainlog 2.1. El 2.1 lo que dice básicamente es, voy a cambiar a un jugador, voy a sacar a Armani y quiero poner a Rossi como la plantilla de los jugadores. Entonces vuelvo a actualizar la aplicación. Y vemos que se agregó el 2.1, que dice se agrega a Rossi, y se saca a Armani. Vemos de actualizar la parte, vamos al database changelog, vemos el nuevo registro más abajo, que dice se saca a Armani y se agrega a Rossi. Vemos que siguen siendo los 26 jugadores, siguen siendo 26, no vemos a Armani, si vemos al final de todo, vemos que está Agustín Rossi como uno de las plantillas del seleccionador. Bueno, esto fue más o menos todo el ejemplo. Obviamente hay más por ver. En este caso hice un ejemplo de Mongo. También está para MySQL, MariaDB. También hay una documentación bastante grande sobre esto. Si quieren me la piden. De último, no hay problema, la buscan por Google, es Liquibase, y encuentran toda la documentación. Hay mucho por explotar en lo que es Liquibase. Y la verdad que está bastante bueno para usar y el tema del versionado es muy ordenado y correcto. Así que eso es todo. Bien, Chanito. Bueno, como dijo Chano, a mí realmente por la experiencia con Liquibase me pareció súper copado como para implementarlo, es bastante fácil, aporta beneficios, se pueden traquear los cambios, que es como también algo muy, muy importante, así que alentamos a que lo prueben si todavía no lo probaron, sin miedo al éxito, y cualquier cosa estamos para consultas, para lo que necesitan, que podamos dar una mano. Así que muchas gracias.